Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Vázquez, soy laico católico, a lo mejor ya muchos de ustedes me conozcan. Este, el motivo de abrir esta página o este espacio dentro de la plataforma de Facebook, pues siempre va a ser con la idea de evangelizar a mi capacidad. Somos dos laicos comprometidos, estamos por unirse otro hermano en Cristo, eh, y vamos a estar compartiendo a nuestra capacidad temas de nuestra iglesia católica, temas de crecimiento, temas de apologética, pues que pueda hacernos mejores este hijos de Dios, ¿verdad? Siempre con la finalidad pues de un crecimiento personal. Además de algunos temas de apologética que también queremos ahí compartir con ustedes, pues la idea es no promover el odio hacia los hermanos separados, para nada, al contrario, los amamos, los queremos, los respetamos, y muchos de ellos son ejemplo de vida para nosotros los católicos. Entonces, espero que esto sea pues para bien de nuestra iglesia. Dice la misma palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, pues Dios me ha permitido a mí y a mi compañero Carlos y a algunos otros compañeros que esperemos se vayan uniendo a esta página de ir compartiendo la palabra de Dios. Con la finalidad, les vuelvo a repetir, de ir evangelizando, de ir aprendiendo sobre todo a evangelizar, ¿verdad? Porque no es tan fácil ponerse frente a un celular y saber que lo que dices otras personas te lo están escuchando y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Pero sí, la idea, yo vivo aquí en México, en la ciudad de Aguascalientes. Pertenezco a la parroquia de San Vicente de Paúl. Por ahorita no estoy trabajando en mi parroquia. Quiero, sí, asesorarme. Me asesoro con un sacerdote amigo mío. Este, para que nos vaya guiando, ¿verdad? Siempre es lo mejor. Y aparte es maestro mío y de mi compañero Carlos, que va a estar también exponiendo temas. Carlos expondrá el día martes 2 de junio a las 9 de la noche, es la cita. Vamos a tocar el tema del aborto. Esto es para hacer conciencia que hay muchos niños que no están haciendo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está el aborto tan fuerte en esta temporada, en estos tiempos? Sabemos que es un asesinato, muchos no lo creen así, entonces vamos a tratar de exponer esa parte para los que estén a favor del aborto, pues algún día pudieran cambiar, ¿verdad? Aquí no se le puede imponer a nadie a Dios, simplemente si nosotros conocemos lo que Dios dice al respecto del aborto, pues tenemos que compartirlos. Para esto mi hermano y compañero Carlos, eh, Carlos López, va a dar el tema, les digo, el martes 2 de junio a las 9 de la noche, entonces para que nos sigan, ¿vale? El día de hoy pues yo quiero exponer un tema que es acerca del rosario, si es bíblico o no. Esto es para muchas veces nos critican a nosotros los católicos que eso no es bíblico, que la misma palabra de Dios dice que no se debe de estar repitiendo las palabras, que lo dice en la misma escritura. Entonces vamos a ir demostrando si el rosario es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Vamos a ver si es un invento de la Iglesia Católica o es 100% venga en la palabra de Dios. Eso es lo que voy a tratar de estar demostrando, ¿verdad? Y es muy fácil, es un tema muy sencillo, no lleva mucho que pensar, ¿verdad? Está muy fácil, y para nosotros los católicos e inclusive para los no católicos, si agarramos la Biblia y buscamos las citas que yo les voy a ir exponiendo, pues pueden buscar en su Biblia y darse cuenta si todo lo que nosotros los católicos decimos en el rosario es de la misma palabra de Dios o es un invento católico, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver, el rosario siempre, ¿cómo lo empezamos, verdad?
¿Qué oraciones son las que utilizamos? Pues siempre va a ser el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Entonces vamos a ver. Todos sabemos ya con el simple hecho de mencionarlo que el Padre Nuestro pues es una oración que Jesucristo nos enseñó. Sin embargo, como todo esto lo vamos a estar demostrando a través de la Sagrada Escritura, pues me voy a permitir leerles cada cita bíblica que estén aquí, ¿va? Lo vamos a encontrar el Padre Nuestro. Vamos a agarrar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vale, entonces aquí la introducción al rosario, la primera oración que exponemos nosotros, pues siempre es el Padre Nuestro. Entonces, en esta parte del rosario podemos ver que es bíblico, porque viene en la misma palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, el siguiente que me voy a empezar a permitir a exponer es cómo empieza el rosario. Y dice así, vamos a ir por parte, lo vamos a ir desglosando para ver si cada palabra, cada oración que viene dentro de este rezo católico, tiene ese sustento bíblico. Entonces, miren, ¿cómo empezamos el Ave María? Siempre decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ahora vamos a empezarlo a buscar. Vamos a ver, que les digo, es un tema muy fácil y muy sencillo, pero a veces nos cuestionan y no sabemos qué decir al respecto, ¿no? Vamos a ver si lo que estamos haciendo pues lo sacamos de la misma palabra de Dios, de su escritura. Lucas capítulo 1, versículo 28. Y dice así. Es más, vamos a leer desde el 26 para mirar el contexto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. No tenemos duda que estamos hablando de la madre de Jesús, la Virgen María. Llegó el ángel hasta ella y dijo en el versículo 28: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Específicamente el capítulo 1 de Lucas, versículo 28, es donde encontramos estas palabras. Alégrate. Algunas otras traducciones más finas, como la Biblia de Jerusalén, dice: Dios te salve, que era un saludo, porque muchas veces piensan o nos dicen: es que ustedes dicen Dios te salve María, pues no, que no tenía pecado, entonces ella está pidiendo salvación. No, era un saludo. Esa palabra, el salve, era un saludo, y un saludo muy importante. Recordemos, por ejemplo, a los Césares: salve César. Era una palabra que se ocupaba. Entonces era un saludo a una persona demasiado importante. Para que un ángel de Dios salude a nuestra Madre, a nuestra Virgen Santísima, con ese saludo de Dios te salve, Dios te saluda María, ¿va? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El salve, esa palabra salve, no es de salvación, no es de salvar. El salve es un saludo que se tenía en aquellos tiempos, ¿va? Entonces, la siguiente parte es: bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto de su vientre? Jesús. Así lo rezamos. Entonces vamos a ir agarrando desde atrás hacia adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Vámonos a Lucas, capítulo 1, versículo 40 al 42.
entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Vamos a irnos más atrás para el mismo contexto. Por entonces es la visitación a su prima Isabel de parte de María. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido que yo venga? Bueno, hasta ahí, palabra de Dios, te la vamos, Señor, porque eso si no nos vamos a ir. Llena Santa Isabel del Espíritu Santo, llena, o sea, no cabía nada en ella más que el Espíritu Santo. Estaba llena, no estaba la mitad del Espíritu Santo, no estaba la cuarta, estaba completamente llena del Espíritu Santo, y dijo así: Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Entonces, ahí sacamos la siguiente parte del rosario, ¿verdad? Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, nosotros como católicos estamos en el rezo del Santo Rosario, estamos recordando también todos los hechos de cómo se vino Jesucristo, cómo se encarnó, que es el misterio de la encarnación, ¿verdad? Cómo se encarnó para venir a salvarnos a nosotros los pecadores. Entonces, esa historia aquí vienen estos hechos en la misma palabra de Dios. Nada más es empezar a buscar un poquito, darse su tiempo, y de verdad que va a ser un poquito más fácil poder comprender por qué nosotros los católicos hacemos lo que hacemos, en qué lo basamos. Siempre todo lo que hacemos dentro de nuestra iglesia existe una respuesta a esa pregunta: ¿por qué lo hacemos? ¿De dónde lo sacamos? Casi prácticamente todo viene, la mayor parte en la Biblia, y la otra recordemos que por tradición. Tradición es lo que se ha venido diciendo desde aquellos tiempos de Jesús hasta el día de hoy, lo que se ha ido comunicando de una manera verbal, que no fue escrito, que solamente fue verbal. Y pues toda la doctrina de la Iglesia Católica pues se basa en dos cosas, ¿no? En la palabra de Dios escrita y en la tradición, ¿va? Porque el mismo San Juan dice que no todo está escrito, que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Entonces podemos ver aquí que realmente todo eso se va viendo dentro de la misma palabra de Dios, ¿va? Y luego dice, después de eso nosotros decimos: Santa María. Vámonos aquí mismo, Lucas 1:28, les voy a dar dos citas. Dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si el Señor está con María, hay santidad. Si el Señor el ángel le dice a María de parte del Señor, llena de gracia, igual que en Santa Isabel, no cabe nada de pecado. O estás de parte de Dios o estás en contra de Dios. Y aquí vemos que María está llena de gracia y por eso hay santidad. Nos vamos a ir al libro de los Romanos. Romanos en el capítulo 8. Dice que es del versículo del 28 al 30. Vamos a ver qué nos dice Romanos del 28 al 30. Pero bueno, entonces siguiendo con esa parte, Santa María, la Virgen María es santa porque halló gracia de Dios. Le dice el ángel Gabriel: llena eres de gracia, el Señor está contigo. O sea, el hecho de que simplemente se te aparezca un ángel, te salude con ese salve, haya saludado a la Virgen con ese salve, que es un saludo muy muy grande el que hubo, y que le diga: el Señor está contigo y está llena de gracia, la santidad que irradiaba nuestra Santa Madre María. Entonces, eso es algo muy importante que podemos sacar mucho. Entonces, dice también la misma palabra de Dios, Romanos 8 del 28 al 30. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman.
Dios dispone todo para los que lo aman. ¿La Virgen amaba a Dios? Claro. A quienes Él ha escogido y llamado. La Virgen María ya estaba escogida desde hace mucho tiempo, desde el Génesis 3:15, donde le dice Yahvé a la serpiente que una mujer pisará su cabeza, ¿verdad? Que le aplastará la cabeza. Ya estaba en la mente, en el plan de salvación de Dios, la Virgen María. Entonces, dice así, a quienes Él ha escogido y llamado, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. La Virgen María y Jesús no tienen imagen y semejanza, claro, porque ambos tienen esa humanidad, ¿verdad? Dice, así pues, a los que eligió, los llamó a los que Él eligió, a los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos, les da la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos la cita, Romanos 8, del 28 al 30. Dice que los hizo justos y santos y les dará la gloria. A los que Él escogió, la Virgen ya estaba escogida desde el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán y Eva, desde el pecado original, desde ese momento en que entró la desobediencia, que entró la muerte, el pecado en el mundo. La Virgen ya estaba en el corazón, en el pensamiento de Dios, en esos planes de salvación, ya estaba nuestra Santa Madre María. ¿Va? Entonces, por eso es santa. Aquí no lo dice la palabra de Dios. ¿A ella la escogió? Sí. ¿Ella fue parte del plan de salvación? Claro que sí. Jesús hubiera podido venir sin... Sí, pero Él escogió entrar en el vientre de una mujer para hacerse hombre. ¿Sale? Entonces, la siguiente parte dice... Santa, vamos otra vez desde el inicio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Lucas 1:40 al 42. Santa María, Lucas 1:28 y Romanos 8 del 28 al 30. Santa María, Madre de Dios. Muchos aquí es donde van a poner la objeción más fuerte. ¿Cómo es posible si Dios no tiene principio ni tiene fin? Es el alfa, sí, claro, es el alfa, es el omega, claro que sí, pero también recordemos, muchas veces pensamos que la maternidad, estamos pensando que la maternidad, o sea, que el hecho de que Jesús haya estado, o se haya encarnado en el vientre de una mujer, de María, de que María sea madre, a veces pensamos que el ser madre es creadora y no. Yo les pregunto a las mujeres, ¿quién de ustedes escogió el sexo de su hijo? Si va a ser niño, si va a ser niña, si va a tener el pelo rizado, si lo va a tener lacio, si va a ser orejón como yo. O sea, ¿quién crea a su propio hijo? Nadie crea a su propio hijo. Nadie creamos, la creación es solamente de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre, Él crea. Pero la maternidad no se da en la creación, se da en el hecho de que está en el vientre un niño. Eso es la maternidad. Por eso decimos Madre de Dios. Ahora, yo acepto que Jesús, ese es uno de los dogmas, que ya también iremos exponiendo poco a poco, aquí mi amigo Carlos y yo. El dogma de la maternidad divina no es que esté defendiendo a la Virgen, ese dogma, como muchos a veces podríamos haber pensado. El dogma se centra en Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no acepto que Cristo es Dios, entonces María no puede ser madre de Dios. Si Cristo no es Dios, entonces María no es madre de Dios, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo sepamos. La maternidad es porque se encarnó, no porque lo creó. Nunca hemos dicho nosotros los católicos que María creó a Dios. Nadie de los católicos creemos que María haya creado a Dios. Todos creemos que la maternidad se da por el hecho de haber estado en el vientre
Entonces, ¿Jesús estuvo en el vientre de María? Claro, ¿de ahí se alimentó? Claro que sí. Entonces, es su madre, no lo podemos negar. Yo estuve en el vientre de mi madre, no puedo negar que ella sea mi madre. Igual Jesús no lo creó, solamente lo tuvo, lo alimentó, lo engendró, lo tuvo dentro de su vientre y por eso es madre. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo es Dios? Claro que es Dios. Entonces ahí podemos decir que María es madre de Dios. Ahora vamos a ver, a demostrarlo de dos citas bíblicas. En la primera vámonos de regreso con el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Vamos a ver qué dice el 43. Habíamos visto lo que dijo, nos quedamos en Santa Isabel, ¿verdad? Lo que dijo: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Va? Y después aquí hace una pregunta. Recordemos que Santa Isabel ya estaba llena del Espíritu Santo. Hace la pregunta más grande. Esta pregunta es muy importante porque ella dice, llena del Espíritu Santo, después de que él habló así de María, le hace una pregunta, también llena del Espíritu Santo. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Es el Señor de la esquina? ¿Quién es el Señor? Si podemos tener nuestra Biblia a la mano, cada vez que se habla de Señor Dios, va a haber una S mayúscula, Señor con S mayúscula. Porque, por ejemplo, estaba el Señor David, mi Señor, cuando se dirigían los de, digamos que los esclavos o los de menos alcurnia, ¿verdad? Que se dirigían hacia alguien de que ya tenía alguna autoridad o que ya tenía ciertos privilegios, que tenía más dinero, que estaba mejor acomodado, pues era el Señor, pero siempre ese Señor va con minúscula. Entonces aquí dice Santa Isabel, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces se está hablando que la madre de mi Señor, la madre del Dios, ¿va? De Jesucristo. Ahora, entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esa parte. Ella de entrada nos da a saber, Santa Isabel, que es la madre de mi Señor, de ese Jesús que es nuestro Dios. Va, recordemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y esa es la primera cita. Les voy a mostrar otra cita al respecto para ver si por qué le decimos la madre de Dios. Va, tenemos que es Mateo 1, versículo 23, que dice así: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María es madre del Dios con nosotros, del Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, aquí lo dice muy claro. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Si él es un hijo, entonces ¿quién es la madre? María, así de fácil y sencillo. María es la madre de Jesús. Claro que sí, la madre. Viéndolo hasta del lado científico, del lado que ustedes lo queremos ver, la madre es la que engendró, la que dio a luz. ¿Sale? Entonces, en este caso, María, la Virgen María, es madre del Emmanuel, la madre del Dios con nosotros. Entonces ahora podemos decir como católicos, sí, María es madre de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos defendiendo la dignidad de Jesús, que es Dios, ¿va? Si Jesús es Dios, entonces así de fácil, es madre de Dios y Hijo. Hija ¿de quién? Del Padre, y esposa del Espíritu Santo, que fue el que depositó, el que llenó a María para que pudiera concebir y dar a luz a un hijo, ¿va? Entonces, por eso es que nosotros creemos eso. Entonces dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora. Caray, ruega, Señora. ¿Realmente María ruega? ¿Qué nos dice la Escritura? Recordemos un pasaje bíblico. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?
convertir el agua en vino. Pero ¿quién fue quien estuvo ahí? Vámonos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo del 3 al 5. Dice, sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús, caray, aquí sin querer, miren, la madre de Jesús, oye, ¿y quién es Jesús? Pues Jesús es Dios. Entonces, la madre de Jesús, miren, sin querer regresamos. Es que es bien bonito el Evangelio si Dios nos da la oportunidad de irlo entendiendo y nos asesoramos con nuestro párroco, nos asesoramos con alguna persona que tenga estudios como un sacerdote y todo eso, pues nos va dando, hay que buscarle. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, todavía no es el momento, madre. Aguántame. Dice un amigo que quiero mucho, Daikirisi. Dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, ni siquiera dijo, oye Jesús, que mira, échame la mano, que vamos a hacerle el milagrito, tú que puedes. Pues mira, se les acabó el vino y están bien contentos porque no le dijo nada, no discutió con Jesús ni le pidió. Cuando Jesús le dije, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué fue lo que después dijo? Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Así, fácil y sencillo. ¿Y qué pasó? Que convirtió el agua en vino. Versículo 11. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. ¿Quién fue la que rogó por ese primer milagro? Vean cómo es tan bonito esto, porque mismo Jesús siendo Dios, cómo aún así nos demuestra esa humildad, ese amor por su madre, de que no le puede negar nada. Lo que sea, aquí está, ni siquiera fue para su misma madre el milagro, fue para alguien más. Como María siempre se preocupó por el prójimo, siempre se ha preocupado por el prójimo, y hoy, el día de hoy, se preocupa por ti, por mí. Entonces debemos de amarla, debemos de aprender a amarla, porque amar a María no es de decir, la amo. Yo no puedo amar a mi esposa si no la conozco, necesito enamorarme de ella, conocer de ella, cuáles son sus gustos, qué hacía, dónde estudió. Ya cuando hay ese conocimiento de la persona empieza a entrar ese enamoramiento. Para enamorarnos de María, pues tenemos que investigar un poquito quién es María, cómo vivió, dónde vivió, qué hizo, quién fue, para empezar a amarla poco a poquito. A mí me ha ido Dios regalando ese amor para su madre, que quiero mucho, que amo mucho, siempre, y a pesar de todo eso, Dios siempre va a estar en primer lugar, y María no se enoja por poner a Dios en primer lugar, porque si no, estaríamos mal. Entonces, María es nuestra madre y la amamos, y la debemos de amar los que quieramos. Dios no nos obliga, pero vamos conociendo a nuestra Santa Madre para enamorarnos de ella. Y vemos aquí cómo se preocupó por esas personas, María. Entonces rogó, por eso decimos nosotros, ruega por nosotros. María rogó por esas personas, a su hijo. Se hizo el primer milagro de Jesús. Jesús ya había dicho, no ha llegado mi hora. Y sin embargo, así lo hizo. ¿Va? Y luego dice, por nosotros, los pecadores. Y a veces que decimos, no, yo no tengo pecado, no, yo soy buenito, yo soy una persona, pues sí, no, todos tenemos pecados, porque a veces nos sentimos como que no queremos reconocer que todos somos pecadores, ¿no? Y a veces ese es un problema muy grave, porque como no reconocemos que todos somos pecadores, a veces nos la pasamos juzgando al prójimo. Juzgamos a todo mundo, porque yo me siento que no soy pecador. Si tú, yo o cualquier persona somos personas que tendemos mucho a criticar al prójimo, es porque nos sentimos libres, ¿no? Así como que yo sí soy bueno y tengo esa visión, esa capacidad de criticar a la persona. Entonces, ¿qué quiere decir?
que me siento sin pecado, me siento perfecto para estar criticando al prójimo. Pero ¿qué nos dice la misma palabra de Dios al respecto? ¿De veras seremos pecadores todos? Por si hay alguien que piense, no, yo no soy pecador, yo no. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir a la carta, a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Vamos a leer esos dos versículos para ver si es cierto que somos pecadores, porque dice esta oración, ruega por nosotros los pecadores, ¿va? Vamos a ver si somos pecadores. Y dice primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea, ni siquiera engañamos a Dios, ni siquiera engañamos a mucha gente, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué es lo peor? Vivir en la falsedad. Porque las cosas que no son la verdad o son falsas o son verdaderas. Como dice en el Apocalipsis, o frío o caliente, porque los tibios los vomito. Entonces a veces nosotros decimos que somos buenos, que no nos queremos ni confesar, no queremos hacer nada por mejorar, porque no nos damos cuenta o no queremos aceptar que somos pecadores. Y la misma palabra no lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente y su palabra no estaría en nosotros. ¿Quién es el que él miente? Es Dios. Si decimos que no hemos pecado, es decir que él miente y su palabra no está en nosotros. Entonces, el simple hecho de no reconocer que soy pecador, estoy diciéndole a Dios que él miente. Porque aquí en el versículo 8 me dice que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Entonces, el no aceptar que tengo pecado, ¿qué pasa? Que estoy haciendo mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Yo sí soy muy mentiroso, pero Dios jamás. ¿Va, hermanos? Entonces, ahí está el por qué ruega por nosotros los pecadores. Y luego por último dice, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué ahora y en la hora? El día de hoy, o sea, siempre, ¿no? En todo momento le pedimos a María que ahora en este día de hoy, jueves 28 de mayo, ruega por mí, hoy 28 de mayo, y aparte de hoy, también en la hora de mi muerte. Vámonos al Evangelio de San Juan, versículo 19, capítulo 19, versículo 25. San Juan 19, 25. Entonces, ¿por qué a la hora de nuestra muerte? Porque María nos dio un ejemplo que siempre va a estar a la hora de la muerte. Estuvo con Jesús en la hora de su muerte. María estuvo al pie de la cruz. Es lo que nos dice esta cita bíblica. Le pedimos a María porque también somos sus hijos. Dice, cerca de la cruz, Juan 19, 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María estaba al pie de la cruz de Jesús, sufriendo por ese momento de la muerte de su hijo, de cómo lo tenían, de cómo lo habían golpeado, de cómo lo habían humillado, de cómo lo habían hecho lo peor, las cosas muy feas que Jesús tuvo que haber vivido. María estaba ahí al pie de la cruz, viendo cómo su hijo estaba a punto de morir. No se despegó. ¿Y qué hizo Jesús? En ese momento Jesús le dice, madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre.
En ese momento nos entrega a su madre, en ese momento nos convertimos en hijos de María, y así como hijos de María también queremos y le pedimos y le rogamos que esté en el momento de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Le pedimos como hijos de María que esté en ese momento como lo estuvo con nuestro Señor Jesucristo. A la hora de la muerte es cuando queremos también que esté nuestra madre para que ruegue por nosotros ante su Hijo. Aclaración muy grande, porque muchas veces dicen, es que hay un solo mediador. Sí, hay un solo mediador y es Jesús. Ese es otro tema y lo creemos y lo sabemos. El único mediador es Cristo Jesús, no hay otro. Pero esa es intercesión, ¿va? Entonces después vamos a subir ese tema de la mediación, que también es muy cortito, ¿va? Entonces, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Le pedimos porque también Jesús nos entregó a su madre y dice que desde ese momento el discípulo la llevó a su casa. Tráete a tu casa, María, tráetela a vivir contigo. Aquí siempre recuérdala, que la tengas en tu casa. Dios nos la entregó, Jesucristo nos la entregó al pie de la cruz, y si queremos, ahí la podemos tener y hablar con ella y pedirle que ruegue, que nos ayude, que interceda por nosotros ante su Hijo, porque ya vimos que no le niega nada a su Hijo, lo que sea. Entonces, y si es para nuestra salvación, con mayor razón, ¿vale? Bueno, entonces, en cuanto a la oración completa del Ave María, ya vimos que es 100% bíblica. No hay duda de que es 100% bíblica. También dentro del rosario hay algunos misterios que se rezan, ¿va? Entonces, en esos misterios tenemos los misterios del rosario, en su mayoría son pasajes bíblicos. Por ejemplo, los gozosos, la encarnación del Hijo de Dios, el primer misterio, la visita de María Isabel, el segundo, el tercer misterio, el nacimiento de Jesús, el cuarto, la presentación del niño Jesús, el quinto misterio es perdido y hallado en el templo. Son pasajes 100% bíblicos, lo vamos a encontrar. ¿Qué estamos recordando? Estamos leyendo la Biblia en oración también. Va con intercesión de nuestra Madre. Misterios dolorosos. El primero, la oración de Jesús en el huerto. El segundo, la flagelación de Jesús. La coronación de espinas. El cuarto, Jesús con la cruz a cuestas. El quinto, la crucifixión y muerte de Jesús. Y así vemos que todos los misterios que rezamos dentro de un rosario son pasajes bíblicos de lo que Jesucristo hizo, estuvo durante ese tiempo aquí con nosotros, ¿va? Entonces, ¿el rosario es bíblico? Claro que es bíblico, 100% bíblico, no tenemos ninguna duda de eso, ¿verdad? Esperemos que... Y hay otra parte, ya casi para terminar, hermanos, que nos dice, es que esas son oraciones repetitivas y Jesucristo mismo no le gustaban, las condenaba. ¿En dónde podemos encontrar esa parte de las oraciones repetitivas? Vamos a leer Mateo 6. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Vamos a ver qué dice Mateo 6, del 5 al 7. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Entonces aquí nos dice, no, es que no estén rogando y repitiendo, que a Dios le molesta eso, que le estén pide y repitiendo las palabras. Dice, bombardeando con las palabras para que nos oiga, ¿verdad? No lo hagamos, aquí no lo dice Jesús, pero está hablando en otro sentido. Porque por eso es muy importante siempre leer el contexto. No solo leer los versículos que se nos dan, no, a ver, échate tantito para atrás, a ver qué más dice al respecto, para poder nosotros comprender qué es lo que el pasaje bíblico nos está diciendo, porque si no podemos malinterpretar la Sagrada Escritura, y eso es un problema. Hacemos decir a Dios cosas que Él no dijo, y las decimos nosotros, y las decimos que es palabra de Dios, ¿va? Entonces,
dice que esas oraciones están, entonces que dicen, pues es que el rosario es pura repetición y Dios te salve María de gracia y el Señor está contigo, bendita eres. Así no lo dicen. Entonces vamos a ver realmente si está prohibido a lo que se refiere aquí, pues más que nada es de que no estemos queriéndonos exhibir, que no estemos como que, así como muchas veces le imponemos, le queremos imponer a Dios y repitiendo hasta que se haga nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, realmente las cosas no son así. Simplemente tomemos en cuenta una cosa. Dijo Jesús, si seguimos leyendo el mismo texto, dice, eso fue hasta el versículo 8, pero el versículo 9 dice, ustedes pues recen así. O sea, primero dijo, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ya. Y luego dice en el versículo 9, ustedes pues recen así, es continuación, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y da todo el Padre nuestro. Y toda oración que hacemos siempre vamos a rezar el Padre nuestro. Jesús mismo, fíjate, nos dice esto y después nos dice que recemos así. No es una oración repetitiva el Padre nuestro porque siempre lo repetimos. Es que es con qué finalidad repitamos. Ese es el problema. Y Jesús mismo no se puede contradecir. Que diga una cosa y después otra sería imperfecto. Y sabemos que Jesús, que Dios Padre, Dios Hijo, hay perfección. ¿Va? Entonces, vámonos al mismo Evangelio, pero en el capítulo 26, porque es muy importante esto que veamos. Dice Mateo 26 del 42 al 44. ¿Qué pasó en esos versículos? La oración del huerto en el Getsemaní, el jueves santo, antes de que aprendan a Jesús, estaba Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Sale los chiquiadotes de Dios. De nuevo se apartó por segunda vez. Dice, vamos a leerlo desde... Es el versículo 42, pero se los voy a leer un poquito antes. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Santiago y Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más tarde, más adelante, y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde sus discípulos, los halló dormidos, y les dijo, Pedro. Y le dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Aquí viene el versículo importante, versículo 42 y 43. Ahorita dice, de nuevo se apartó por segunda vez a orar. Jesús ya había ido a orar y se regresó y encontró a los discípulos dormidos. Entonces se vuelve a ir Jesús y vuelve a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar. Ya es la tercera vez que regresa. Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que no hagamos oraciones repetitivas y Jesús estaba repitiendo las mismas palabras. Entonces no es más que la finalidad del por qué lo hagamos, ¿va? A eso se refiere. Entonces, ¿sí podemos tener oraciones repetitivas? Claro que sí. Y dentro de la misma escritura hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes. Los recuerdo en mis oraciones, no ceso de dar gracias. Señor, te agradezco, Señor, te agradezco. No ceso de dar gracias. Muchas veces estuvo dando gracias. Y dice que no hagamos oraciones repetitivas, pero no era por eso, sino por no estar haciéndolo como imponiéndole a Dios
que nos haga caso. Colosenses 1:9. Y así desde el día que lo oímos de él, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No dejan de orar pidiendo esto. Colosenses 4:12. Dice, siervo de Cristo Jesús, te saluda, siempre te recuerdo con seriedad en sus oraciones. Y por ejemplo tenemos algunos salmos, ¿no? Hay unos salmos, donde dice, otra vez dijeron, aleluya, y el himno, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4, y los 24 ancianos, estamos hablando de Apocalipsis 13:18 y Apocalipsis 2:17. Dice, y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, que el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, no es malo las oraciones repetitivas, como nos lo han hecho entender. Lo que está mal es que estemos exigiéndole a Dios, pidiéndole, y sobre todo aquí lo que estaba criticando Jesús, la exhibición, exhibirnos, ¿no? Para que otros vean, porque hasta habla del ayuno, cuando ayunes, pues que no se te note, no reces así para que todos te vean, mejor métete a tu cuarto y ora tú solo. No recen repetitivamente creyendo que por forzar tanta repetición Dios los va a oír. Pues Él ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces son las enseñanzas que Jesús estaba dando. Desgraciadamente se ha malinterpretado y con eso nos atacan. Pero bueno, hermanos, en cuanto a esto, pues es todo lo que puedo decir de lo que es el tema de si el rosario es bíblico o no. Les agradezco que me hayan escuchado, los que me escucharon en vivo, si es que hubo en vivo, apenas abrimos esta página, y les comento el día 2 de mayo, el martes, a las 9 de la noche, estará mi compañero Carlos dando el tema del aborto. Es un tema muy importante. Recordemos que si yo sé que alguien va a abortar y me quedo callado, estoy también cometiendo pecado de omisión, de no decir. Si tú cumples, pero a veces las mismas leyes dicen, no, es que la ley ya permite, y que hay muchas objeciones al respecto y a veces la creemos. Entonces queremos dar a conocer un poquito esto del aborto, para que también sepamos cómo defender la vida. Aquí no es defender la fe, es defender la vida de esos niños indefensos, que muchas veces dicen, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera, pero no es el cuerpo de una mujer. Pero bueno, no me voy a adelantar. Mi compañero Carlos el martes a las 9 de la noche estará dando este tema. Ahí estaremos juntos acompañándolos. Si me pide que le ayude con las lecturas, pues con todo gusto. El martes 2 de mayo a las 9 de la noche. El siguiente tema es el aborto. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias, y que pasen bonita noche. Gracias a todos. Bendiciones.